podrán admitir los demás. Me imagino que ya me conocen algunos, ¿verdad? Yo soy la auxiliar de la licenciada Judith Uriza, estoy a la orden y vamos a ver el día de hoy la ausencia para que ustedes tengan contexto de lo que vamos a ver. Tengan a la mano su... Luis, Arturo, tienes abierto tu micrófono, por favor. Vamos a tener a la mano nuestro Código Civil y el de notariado, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí. Vamos a empezar a grabar la clase. Muy bien. Ahí estamos. Ahí te vamos a presentar. No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí logran ver la diapositiva? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces, como les decía, vamos a tener a la mano nuestro Código Civil y nuestro Código Notariado. El libro de Neri Muñoz también establece lo que es la ausencia para los que les gusta, pues, leer un poquito más del tema, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes que tenga conocimiento qué es la ausencia o para ustedes qué es la ausencia? A ver, sin miedo. Bueno, creo que no quieren participar. Voy a dar puntos, le voy a decir a la linda. Son bromas. Bueno, generalmente ausente es quien no se encuentra en un lugar de referencia, ¿verdad? Que no se encuentra o no existe en un lugar determinado. Persona de quien se ignora si vive todavía y dónde está. Se dice ausente a la persona que no se encuentra en el lugar donde debiera encontrarse. Pues eso es generalmente lo que significa la ausencia, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere participar de lo que tenga conocimiento ya legalmente con el artículo 42 para que le dé lectura, por favor, del Código Civil. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignore. Bueno, a mí me gusta desglosar bien bonita lo que es la ausencia en 6 pasos. Se los voy a desglosar, tomen nota. Bueno, primeramente es determinar qué tipo de ausencia es. Ese sería el número 1. Y le vamos a poner el número 1 a nuestro artículo 42. Y al primer párrafo le ponen ausencia simple. Esa es una ausencia simple como tal, porque es una persona que está ausente, que se halla fuera de la República y no ha tenido o no tiene su domicilio, no está en su domicilio, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente pues una ausencia simple como tal. Y al párrafo de abajo póngale ausencia calificada. ¿Por qué es calificada? Porque se considera también ausente para los efectos legales, ¿verdad? La persona que ha desaparecido de su domicilio cuyo paradero se ignora. Esta parte, ¿verdad? Del paradero que se ignora es lo que la hace una ausencia calificada. Y es lo que da hincapié a que se dé la muerte presunta, pues que se pueda iniciar el proceso de muerte presunta, que eso ya es aparte, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo un proceso nos lleva a otro, ¿verdad? La ausencia con respecto al concepto como tal, ¿verdad? Ausencia en términos legales, ausente es toda persona cuyo paradero y existencia se ignora, como lo veíamos anteriormente en el artículo 42, por haber desaparecido de su domicilio, que es habitual,
o haber dejado de dar noticias suyas, ¿verdad? Como tal, ausente es quien desapareció, ignorándose su paradero y dudándose de su existencia. La ausencia exige la incertidumbre, ¿verdad? Absoluta sobre la existencia de la persona, si ésta pues está viva o no, ¿verdad? Pues, esa es una de las razones por la cual se da una ausencia, ¿verdad? Según la teoría, esta puede ser una ausencia simple y una ausencia calificada. Eso es la parte de la teoría, pero si se dan cuenta en nuestro ordenamiento legal, pues lo podemos individualizar en qué parte ponerla como una ausencia simple y una ausencia calificada. Entonces, es bien importante cómo ir desglosando. Como tipo número 2, el juez nombra un defensor judicial. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto está en el artículo 44 para que ustedes le pongan el número 2 y pónganle de epígrafe, ¿verdad? Si ustedes quieren, juez nombra defensor judicial, porque esos datos les van a servir mucho. Ustedes pues ya son casi que profesionales, ¿verdad? Entonces tienen que ir adecuando sus códigos conforme ustedes vayan estudiando y a ir pensando en un futuro para cuando ustedes les toque estudiar para su técnico profesional, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vayan delimitando todas esas cuestiones. La regulación legal, como les decía, ¿verdad? Está en el decreto de ley 106, que es el Código Civil, en el artículo 42, que ya lo vimos, y establece lo que la compañerita muy amablemente nos leyó, ¿verdad? Que es ausente la persona que se hallare fuera de la República. Y aunque pareciera un poquito repetitivo, a veces es bien complicado o uno se confunde a veces, ¿verdad? Cuando uno está en el estudio de la materia, si es muerte presunta, es una ausencia, ¿verdad? Entonces, es importante ir tomando nota. Se considera también ausente para efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. También es importante ver el artículo 32 del decreto ley 106 con respecto al domicilio, ¿verdad? Vamos a darle lectura, por favor, alguien que le dé lectura, ¿qué es el domicilio como tal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mónica Camacho, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. Por favor. Dice, gracias, Lic. Artículo 32. Perdón que te interrumpa. Eso créanme que le jalan a uno las orejas. La ley nunca va a decir, porque la ley no habla, la ley establece. ¿Oyeron? Eso, créanme que a uno le jalan las orejas en el técnico profesional. Y eso es motivo de que a uno le puedan bajar hasta algunos puntos, ¿verdad? Entonces se establece, estipula la ley, ¿verdad? Continúa, por favor. Gracias, Lic. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Muy bien. Entonces, ahí vemos cómo un artículo nos lleva a otro, ¿verdad? Que es el domicilio, que también forma parte de lo que es la ausencia simple, ¿verdad? Les decía que se da cuando pues la persona se ausenta de su domicilio, pero su paradero no es desconocido, ¿verdad? La ausencia simple, se sabe en dónde está la persona y no hay duda de su existencia, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que se van a otro país y se sabe su dirección, ¿verdad? Se sabe que la persona pues está no físicamente en el estado de Guatemala, pero sí se sabe en dónde se encuentra, ¿verdad? Y cuyo caso la persona que ha salido del país debe de encomendar, pues en este caso, pues a alguien que lo represente, ¿verdad? A través de un mandato. Ahí sí que la ley lo estipula, ¿verdad? Vamos a leer bueno, si quieren les voy a dar solo los artículos con relación al mandato, que es en el 1686 del Código Civil. Ahí pueden ustedes ver lo que es el mandato, y en el 1688 cuál es el objeto del mandato. Entonces, es bien importante tomarle nota, ¿verdad? Y es también importante tener a la mano el decreto, por eso les decía, del Código Civil, no sé si lo tienen integrado, el decreto 5477, este está en la parte de atrás del Código Civil, bueno, al menos en el mío sí está, para que lo tengamos presente, ¿verdad? En este decreto vamos a darle lectura al artículo 8, 9 y 10 de ese decreto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan a la mano. Vamos a ver, por ejemplo, qué es la solicitud.
que es como lo que se empieza, pues, la ausencia como tal, ¿verdad? Para iniciar el trámite como tal. Es la solicitud, por ejemplo, ¿verdad? La solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante el notario. A veces surgen las cuestionantes de que en qué momento yo, por ejemplo, si yo tengo el interés de declarar una ausencia, en qué momento tengo yo que declararla, ¿verdad? Taxativamente la ley pues no estipula en qué momento uno puede hacer uso de la declaratoria de la ausencia, pero sí por lo menos a mi consideración, ¿verdad? Unos 6 meses o un año de no saber el paradero de alguien, pues entonces es importante iniciar el trámite de una ausencia calificada, ¿verdad? Y generalmente pues las razones o los motivos según la persona tenga la necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, si el causante de la ausencia dejó algunos patrimonios, ¿verdad? Bienes inmuebles y esta persona, pues la esposa en mi caso, ¿verdad? Quisiera disponer de ellos. Esa es una de las razones por las cuales se tendría que declarar una ausencia, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque entonces el juez va a nombrar, que es el tercer paso que yo les decía, que vamos a dividirlos en 3, nombrar guardador de los bienes, ¿verdad? El juez como tal. Esto es para que tengan también la idea, es un proceso mixto, ¿verdad? No es puramente un proceso notarial, como a veces se divide la jurisdicción voluntaria, o cuestiones puramente que las puede llevar a cabo el notario como tal, y cuestiones judiciales. En este caso, se puede interponer ante los oficios del notario, pero obligadamente pasa a ser de conocimiento de un juez, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es un proceso mixto, ¿verdad? El notario con notificación a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? En la ley pues establece que el Ministerio Público, pero ustedes ya tienen conocimiento que pues hay un decreto que modifica esa cuestión, ¿verdad? Entonces, para pasar a la Procuraduría, recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. El hecho de la ausencia, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo para promover la ausencia, ¿verdad? La circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario, ¿verdad? En este caso, si fuera una ausencia simple, pues estuviera un mandatario que haya dejado nombrado la persona ausente, ¿verdad? Con facultades suficientes y un tutor, ¿verdad? En caso de ser menor o incapacitado, ¿verdad? 3, el tiempo de la ausencia. ¿Cuánto tiempo tiene la persona, pues, de no estar presente en su domicilio, ¿verdad? La publicación de edictos, que es bien importante, ¿verdad? Dentro del proceso, el notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación a continuación, ¿verdad? De la solicitud en el diario oficial y otros. Son 13 edictos los que se van a dar y otro en el de mayor circulación, ¿verdad? Por 3 veces sería, ¿verdad? Durante un mes, debiendo contener los edictos la relación del asunto, ¿verdad? ¿Cuál es lo que motiva realizar esa declaratoria de ausencia? ¿Para qué ha sido pedida, ¿verdad? La declaración como tal de ausencia, la citación del presunto ausente, ¿verdad? Si la persona no estuviera muerta, ¿verdad? Si pues la persona acá que está promoviendo o el interesado, pues no sabe en dónde se encuentra y pues lo pueda dar hasta por muerto, pero como dicen por ahí, ¿verdad? No estaba muerta, andaba de parranda, sino que en realidad sí estaba, pero no quería saber de la persona. Eso se da mucho en los casos de las personas que se van al extranjero, ¿verdad? La convocatoria a los que se consideren con derecho, ¿verdad? Representarlo. En este caso sería si dejó un mandatario, ¿verdad? O alguien que tenga interés, ¿verdad? La fecha y firma del notario, eso es lo que debería de contener como tal la publicación de los edictos. A continuación, ¿verdad? Después de la publicación de los edictos y si no hay oposición, ¿verdad? Se remitirá al tribunal competente al convertirse en un trámite judicial, ¿verdad? Pasado, pero no quiere decir que porque haya oposición se va a pasar nada más se va a pasar al tribunal competente, se va a pasar al tribunal competente también para el nombrar, lo que les decía, ¿verdad? El guardador de los bienes. Eso es importante, ¿verdad? Sea que haya oposición o no, se va a dar la remisión al tribunal competente para que nombre, pues, al guardador
o que se lleve el caso por la vía judicial totalmente por haber oposición, ¿verdad? Pasado el término de las publicaciones o manifestada oposición por algún interesado, ¿verdad? El notario remitirá lo actuado al tribunal competente, que en estos casos serían los de familia, ¿verdad? Dependiendo cuál sería la razón para hacer o para promover la ausencia, ¿verdad? Para los efectos del nombramiento del defensor judicial y a continuación de la tramitación adecuada a lo establecido en el Código Civil, ¿verdad? Si ya es nombrado el defensor judicial, pues ya continuará ante los oficios del notario, ¿verdad? Entonces, el defensor judicial, que es el número 3, ese lo vamos a encontrar en el artículo, les voy a decir, en el 53, por favor, del Código Civil. Póngale como epígrafe nombrar guardador de bienes. Vamos a darle lectura también al artículo 43. Perdón, 43, en el 43, antes de pasarnos hasta al otro. Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y sea ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Aquí es importante que ustedes puedan relacionar, ¿verdad?, lo que es un mandato, los artículos que yo les decía, el 1686 y el 1688, es importante que lo relacionen. Y el número 2 que les dije, que es nombrar al defensor judicial, ¿verdad? El juez nombrará un defensor judicial, que es el 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer un derecho en juicio, ¿verdad? En el 45, si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en ¿verdad? Falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia, ¿verdad? Eso pasa cuando no se deja con las calidades suficientes y las que necesita, ¿verdad? Con representación judicial, ¿verdad? Hay que hacer bien la aclaración dentro de los mandatos, ¿verdad? Porque eso es bastante importante, pero en su defecto, ¿verdad? El juez pues debe nombrar a alguien con notoria honradez, arraigo y que tenga competencia, ¿verdad? En el 46 termina el cargo del defensor judicial del ausente. ¿Por qué? Estos son los casos en que se puede dar por terminado la calidad de defensor judicial, ¿verdad? La persona que va a nombrar el juez como tal, que sería nuestro paso número 3 que habíamos hablado, desde que termine el litigio en que se nombró, ¿verdad? Por haberse fenecido el litigio, desde que se provea de guardador de bienes al ausente, ¿verdad? Y desde que el ausente, porque está el guardador de bienes y el defensor judicial, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, no lo vayan a confundir. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes, ¿verdad? Sí, la persona que se está declarando en ausente, pues se apersona, ¿verdad? La declaración de ausencia. Perdone. Ajá. Usted dijo en el paso 3 nombrar guardador de los bienes y en ese dijo el artículo 53. Ajá, sí, así es. Gracias. Muy bien, a la orden. Declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes. Acá hace todo lo referente a los bienes de la persona o del ausente, ¿verdad? O del menor. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o puede denunciar la ausencia y solicitar nombramiento, ¿verdad? Es importante que le den lectura a ese artículo. Es bien interesante todos los artículos, créanme, desde el 42 hasta el 77. Ahí van a ver por qué hasta el 77. Más adelante les voy a especificar. Bueno, vamos a iniciar el trámite, ¿verdad? El trámite realmente se inicia con una solicitud, ¿verdad? Que sería por medio de un acto notarial de requerimiento. En esta, el solicitante, ¿verdad? Que puede ser cualquier persona interesada
que le afecte la ausencia de esa persona, acude ante los oficios de un notario, ¿verdad? Exponiéndole el hecho de la ausencia, la falta de un mandatario que pueda representar al presunto ausente y el tiempo de la ausencia debe acompañarla la prueba documental del caso, ¿verdad? Por ejemplo, la certificación de nacimiento del ausente, la constancia de no tener mandatario constituido, ¿verdad? Y cualquier otra que se considere pertinente para coadyuvar, ¿verdad? Si fuere pariente, acreditar el parentesco. Es importante saber para qué se pide la declaratoria de ausencia, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto o cuál es el motivo que dio el interés a promoverla, ¿verdad? Como paso número 2, ¿verdad? En cuestión del trámite, vamos a ver la primera resolución, ¿verdad? La primera resolución, esta se da el trámite después de la solicitud, ¿verdad? Teniendo por incorporado los documentos que hubieran presentado y ordenado, ¿verdad? Dándole notificación a la Procuraduría General de la Nación como representante de los ausentes, ¿verdad? Recibir la prueba testimonial que hubiera sido ofrecida, publicar los edictos, ¿verdad? En el diario oficial y otro de mayor circulación. Posteriormente, pues se va a dar la declaración testimonial. Estas se reciben en actas notariales, ¿verdad? Con el propósito de que las mismas establezcan el hecho, ¿verdad? De la ausencia, ¿verdad? Esto no es más que las personas que son testigos, ¿verdad? Por ejemplo, yo, como les ponía de ejemplo, ¿verdad? Que mi esposo se fuera a otro país y pues yo ya no supe ni su dirección, ni dónde está. Esto también se ha dado muchas veces en el conflicto armado, ¿verdad? De las personas que fueron desaparecidas, ¿verdad? Y que por necesidades puramente legales o judiciales, las personas pues se ven en la necesidad de declarar pues la ausencia, ¿verdad? Y pues en este caso, pues yo no sé nada de mi esposo, pues entonces yo soy la que lo promueve, ¿verdad? Y yo misma tengo que conseguir o buscar las personas idóneas, ¿verdad? Que puedan dar esta declaración testimonial ante los oficios de un notario, ¿verdad? Para darle pues validez de que en efecto pues era mi esposo, mi conviviente y tengo 1, 2, 3 años de no saber de él y pues todos los pormenores, ¿verdad? Lo que a mí pues me va a coadyuvar en la promoción de esa ausencia, ¿verdad? Como tal. Posteriormente, como hablábamos, ¿verdad? Haber una publicación de edictos nuevamente, ¿verdad? Estos edictos se van a promover. Los primeros son con el afán de hacer ver o hacer que se apersone, ¿verdad? El ausente, si es que estuviera vivo, o quienes tienen interés en ver por qué yo estoy promoviendo esa ausencia, ¿verdad? Estos edictos se cita al presunto ausente y también a los que se consideren con derecho a presentarse. Debe iniciarse el asunto para el que ha sido solicitada la declaración de ausencia, ¿verdad? Cuando se va a hacer la declaratoria de ausencia como tal, ¿verdad? Si hubiera posición, esta puede ser de 2 tipos, ¿verdad? Que se presenten varias personas reclamando tener derecho para representar al presunto ausente. En este caso, la cuestión se resuelve en un incidente judicial y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho, ¿verdad? Entonces, la otra sería, ¿verdad? La otra puede ser a la declaración de ausencia, ¿verdad? Por la misma persona cuya ausencia se pedía, ¿verdad? Que la misma persona, pues, para la redundancia, se apersone, o por alguna persona con derecho a representarlo, ¿verdad? Que sería mandatario, ¿verdad? Que la haya dejado. En este caso, el asunto será declarado contencioso y se llevará en la vía sumaria, ¿verdad? El trámite declaratorio de ausencia, en el paso número 6, sería el nombramiento del defensor judicial, ¿verdad? Si no existe oposición recibida de las pruebas y publicados los edictos, el notario debe presentar el expediente al tribunal competente para nombrar al defensor judicial y continuar con el trámite. Aquí finaliza realmente el trámite notarial y se convierte obligadamente en judicial, ¿verdad? Siendo esto un proceso, como les comentaba, ¿verdad? De naturaleza mixta, ya que lo inicia el notario y lo finaliza el juez. Sobre quién es el juez competente, eso versará según la naturaleza, como les decía, del caso, ¿verdad? Según si es de familia, ¿verdad?
el asunto para el cual se pidió la declaratoria de la ausencia. Si se trata de un asunto relativo a la familia, el competente será el juez de primera instancia de familia, ¿verdad? La resolución o auto final de declaratoria de ausencia, ¿verdad? Entonces, después de haber nombrado un guardador, el paso número 4 sería nombrar un administrador de bienes, ¿verdad? Antes de pasar a una resolución o auto final, se va a nombrar un administrador de bienes. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 55, ¿verdad? Administrador de bienes. La administración por los parientes. Dice, la administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establezca la ley, ¿verdad? Entonces, acá nos da el parámetro que quiénes son las personas a nombrar como administradores de los bienes, ¿verdad? Y tiene que ser pues una persona de reconocida honradez y que tenga las calidades y las facultades, ¿verdad? Para poder ser nombrado por el juez como un administrador de los bienes, ¿verdad? En el 56, antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario, ¿verdad? Un inventario como tal de todos los bienes que haya podido dejar el ausente y la tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio, ¿verdad? Si el ausente fuere casado. Los parientes que soliciten la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente mientras no se otorgue la expresada garantía, ¿verdad? No cesará la administración del guardador. Otro de los pasos también, que sería el 5, ¿verdad? Que sería declarar la muerte presunta. Eso vamos a esperar un poquito, pero lo vamos a encontrar en el artículo 63. Ahí pueden ustedes ponerle como título o epígrafe, declarar muerte presunta, ¿verdad? Entonces, el administrador... Perdone la molestia. Fíjese que hay varios compañeritos que desean ingresar. No sé si a usted le aparece alguno por ahí. Permítame. Muchas gracias. Es que yo tengo visible la diapositiva. Entonces, permítame. Perdón, licenciada, disculpe que la molestia. Declaración de, ¿cómo dijo para ponerle al artículo 63? Declarar muerte presunta. Declarar muerte presunta. Okay. No tengo a nadie acá. Ustedes pueden verlo en pantalla, no hay nadie que así en cola que quiera ingresar. Gracias, muy amable, licenciada. Bueno, no hay pena. O tal vez que intenten nuevamente ingresar, ¿verdad? Para que yo pueda verlo acá en pantalla, porque creo que después de un tiempo, pues creo que se borra. Si no estoy yo mal. ahorita le informo al compañerito. Gracias, licenciada. Vale, vamos a dar un tiempecito en lo que manda la solicitud del compañero. Bueno, entonces es bien importante todos los pasos, eso les va a servir de guía de cómo desarrollar pues la ausencia. Es bien fácil, no es otra cosa del otro mundo. Entonces estamos en el artículo 60, ¿verdad? El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades de las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados se refiera, ¿verdad? Esto es más que todo relacionado a cuando estamos tratando con una persona, pues, que dejó menores, ¿verdad? En el artículo 61, el guardador o el administrador que adquiera para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito deberán denunciarlos al juez respectivo dentro de los 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes y derechos, la garantía que hubieran prestado, ¿verdad? En este caso, se reputa vivo el ausente, ¿verdad? Mientras no se haya decretado la posesión definitiva de los bienes, ¿verdad? Entonces, mientras no se haya dado la posesión definitiva de los bienes, es decir, pues, declarar, ¿verdad? Como tal, ahí estamos. Creo que Antonio, ¿sí, Antonio? Buenas noches, licenciada, una consultita, disculpe.
Me surge una duda, ¿al cuánto tiempo puede pedirse la declaratoria de ausencia de una persona? Ok, ahí estamos. Permite. Solo él sería, ¿verdad? Sí, gracias, licenciada. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. ¿El cuánto tiempo? Como les decía yo al principio, la ausencia, pues taxativamente la ley no lo establece como tal, que haya un plazo determinado para que yo pueda iniciar el trámite de la ausencia, ¿verdad? Entonces, taxativamente, pues no está estipulado en la ley como tal, en donde yo diga, dice al año, generalmente puedo, pero yo prudencialmente opino, ¿verdad? Es mi opinión, en 6 meses, un año, pues ya puede uno pues declarar una ausencia, ¿verdad? Y en todo caso, si la persona pues es una ausencia simple, si él dejó un mandatario o simple y sencillamente pues él no sabemos su domicilio, pero sí está vivo, pues en todo caso con los edictos esta persona pues se va a personar, ¿verdad? O su representante, ¿verdad? Por medio del mandato se apersonaría. Esa es mi opinión, pero en la ley no establece el cuánto tiempo pues yo tengo que gestionar mi trámite de ausencia, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Buenas noches, me llamo Eddie Lobos. Mire, buenas noches, Eddie. Una molestia, usted hace ratito hablaba del guardador de bienes, pero la figura del guardador de bienes, yo la conocía como administrador de bienes, ¿es lo mismo o son figuras diferentes? Mira, lo que pasa es de que son cuestiones no diferentes, ¿verdad? El guardador de bienes y administrador, lo que pasa es que son calidades distintas, ¿verdad? Es en el proceso en el cual el juez va a dar el nombramiento como tal, ¿verdad? El guardador es como un depositario momentáneamente y ya el administrador pues ya puede tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si va a administrar bienes de un menor, debe hacérselo saber al juez, ¿verdad? Entonces, si él va a hacer lo que hablábamos ahorita anteriormente, ¿verdad? El guardador o el administrador, o sea, son dos cosas distintas que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito deberán denunciarlos, ¿verdad? Al juez respectivo dentro de los 15 días, que tomó la decisión, ¿verdad? De hacer algo con alguno de los bienes del menor, no llevarlo a cabo, sino tomar la decisión de querer, digamos, vender un bien de un menor. Entonces, para que tenga esa autorización debe ser judicial, ¿verdad? Entonces, son momentos distintos. Un guardador solo es un depositario, es como almacenar o tenerlo en un tiempo, ¿verdad? No sé cómo escapa la palabra. En cambio, el administrador pues ya tiene la facultad de tomar decisiones, ¿verdad? Esa es la diferencia de un guardador y un administrador, ¿verdad? Entonces ya cuando es nombrado, por eso es que en el 53, ¿verdad? Está el guardador. Si quieren le vamos a dar lectura para que nos quede un poquito más claro. Se los dicté yo como el paso 3, nombrar guardador de bienes. Termina el cargo de guardador, ¿verdad? Cuando se apersona el ausente, ¿verdad? Por sí o por medio de apoderado, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente, cuando hayasqueza el guardador, ¿verdad? Se le admita la renuncia o se le remueva el cargo según las reglas establecidas para el tutor o en el que fueran aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador y cuando se da la administración a las personas que inicia el artículo 55, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, acá en el 51 el guardador tendrá derecho de una retribución, ¿verdad? Es alguien que pueda ser pagado, ¿verdad? Que fijará el juez de primera instancia competente de acuerdo con lo dispuesto sobre la tutela. Es como el representante del ausente, ¿verdad? Es administrador de los bienes de ¿verdad? Pero son fases diferentes en los que el juez pues lo nombra como guardador y posteriormente el administrador de bienes, ¿verdad? Que sería el paso número 4. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge. Aquí ya estamos hablando de
de otra representación, ¿verdad? Que es el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ello por parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley, ¿verdad? Entonces, no sé si dejo claro tu pregunta, ¿verdad? Sí, licenciada, me la quedaron, le agradezco mucho. Bueno, a la orden. Entonces nos quedamos en el paso 7, ¿verdad? Que es la resolución o auto final, declarando la ausencia como tal. Este lo dicta el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial. Se nombra un guardador quien asume la presentación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiera. Es importante que antes de entregar el expediente al juez, el notario pueda pedir en cualquier momento la intervención judicial para que se tomen medidas precautorias y urgentes, ¿verdad? El notario también bajo su responsabilidad puede autorizar inventario de los bienes del ausente, pero es el juez el que resuelve lo relativo al depósito de los mismos, ¿verdad? Al convertirse el proceso en judicial, lo que es concerniente al mismo, ¿verdad?, o relativo a las facultades del guardador y el administrador de los bienes, se regulan de conformidad con lo que establece los artículos 415 y 416 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo tuvieran a la mano, alguien que lee lectura, si no, pues solo tomen nota, ¿verdad? No sé si alguien lo tiene por ahí. ¿Qué artículo dijo, Lic? Perdone. 415 y 416 del Código Procesal Civil. Ya lo tengo. Dice, establece la ley. Artículo 415. Facultades del guardador. Por ministerio de la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias o donaciones y legados, necesita de autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial, nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esta sección. El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la credencial que acredite la representación, y previo inventario, avalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de la manera establecida en el Código Civil, se le hará entrega de los mismos. Discernido el cargo o formalizada la entrega de bienes, si los hubiere, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento sus cargos el defensor judicial y el depositario, si no hubiera recaído en alguno de ellos el nombramiento del guardador. Ok, excelente, muchas gracias. Pues vieron lo importante que es el papel, ¿verdad?, del guardador y el administrador. Que no sé qué le pasa a esta cosa que no quiere seguir la siguiente. Bueno, entonces nos quedamos en el paso número 5, ¿verdad? Declarar la muerte presunta. Bueno, vamos a darle lectura. Esto es ya otro tema, ¿verdad? Que esto lo van a ver desglosado pues en otra clase de la licenciada Urizar, pero quiero que ustedes tengan a bien comprender, ¿verdad?, que la declaratoria de ausencia, como les decía al principio, es pues el primer paso para declarar la muerte presunta, ¿verdad? Pues, puesto que al declarar la ausencia, acá van a leer, ¿verdad? Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, es decir, que yo tuve que haber declarado primero la ausencia, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia, ¿verdad? Entonces, esto ya es como para cuestiones de herencias, ¿verdad? Otra cosa también es que es importante lo relativo a las facultades de, ya cuando se declare la ausencia, ¿verdad? Es importante que sea inscrita, ¿verdad?, en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad?, en RENAP, y si hubieran bienes en el archivo, ¿verdad?, en el Archivo General de la Propiedad. Entonces vamos a seguir leyendo el artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta a
de la persona que desapareciere durante una guerra en el que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de las operaciones, cuando acá sí ya tenemos plazos, lo que me preguntaban ustedes, ¿verdad? Cuando sí es durante una guerra, cuando hayan transcurrido un año, ¿verdad? Entonces, terminada la guerra y sin que se tenga noticias de la persona, ¿verdad? B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque y naufrague, ¿verdad? Cuando hayan transcurrido un año también. Y C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro, ¿verdad? Entonces, esta pues no dice plazo como tal, pero esas son las especificaciones que pueden al año, ¿verdad? De haber transcurrido eso. Esto me da a mí la pauta que, por ejemplo, pasaron los 6 meses y yo quiero tramitarlo, pues puedo hacerlo. No tendría que esperar los 5 años como tal, si no fueran si fuera por otra causa, pues definitivamente sí, ¿verdad? En el artículo 65, cuando no se constare la fecha del siniestro, ¿verdad? En que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y hora en que se presume la muerte de la persona. Pero esto ya es un trámite distinto, ¿verdad? Ya entraríamos el trámite, pues, de muerte presunta. Entonces, pues, hasta aquí, pues, queda mi presentación. Yo espero que haya sido, pues, lo más clara posible, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues, estoy anuente, ¿verdad? Si no, pues ustedes me dicen. También, licenciada. Ajá, sí. Buenas noches. Con una molestia. Dice que usted estaba hablando, bueno, en una de las diapositivas sobre el trámite, decía que uno tenía que presentar la razón por la que se quería declarar la ausencia, pero no entendí, o sea, se refiere a que a una acta, se refiere a... no, eso ¿a qué es lo que uno tiene que hacer? Ah, ok, eso es lo que me motiva. ¿Qué es lo a que mí? le motiva? Ajá. Ajá. O sea, en No sí es que sea una razón o algo, ¿verdad? Sino es lo que a mí me motiva, cuáles son por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo bienes que quiero vender, ¿verdad? Y mi esposo, pues yo no sé nada de él solo desapareció, ya tiene más de un año, yo no sé si él está vivo o qué pasó, y yo tengo la necesidad de vender algunos bienes porque pues tengo una enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Y necesito operarme. Se me ocurre a mí algo así ahorita, ¿verdad? Algo extremo. Y entonces yo necesito vender alguna de las propiedades, pero recuérdense que estamos casados por bienes mancomunados y yo no puedo hacer nada si no tengo, y si el bien inmueble estaba a nombre de él, imagínense, ni siquiera a nombre mío. Entonces ahí es donde se puede, pues esa es la razón por la cual me motiva a mí a declarar la ausencia, ¿verdad? Para posteriormente, para ya poder hacer uso de los bienes, como ustedes pudieron ver, una muerte presunta, ¿verdad? Porque si no es declarada la muerte presunta, no puedo hacer yo uso de los bienes. Hay un artículo, el de la inscripción, que no se los di, es el 68. La resolución que declare la muerte presunta, así como la que otorgue la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado Civil, dice acá, ¿verdad? Pero es en el RENAP, ¿verdad? Y de la propiedad de inmueble que correspondan, ¿verdad? La posesión definitiva de los bienes, eso sí, es importante que lo anoten, ¿verdad? Este artículo es el paso 6, ese se me está escapando, perdón, que es el artículo 70, no se me vayan a ir, porque ese es el último paso que les había dicho que son 6 pasos, que es la posesión definitiva de los bienes. Decretada la posesión definitiva de los bienes de usufructados, los legatarios y en general todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del ausente podrán hacerlos valer, ¿verdad? Esta es ya la posición definitiva y hay efectos jurídicos que provoca, ¿verdad? Todo este trámite que es el artículo 74, los efectos jurídicos que de la declaración de ausencia y de la muerte presunta respecto a los bienes se determinan por la ley del lugar en que se hallen situados los bienes como tal, ¿verdad? Las demás relaciones jurídicas seguirán sujetas a la ley que anteriormente se regirá, ¿verdad? ¿Y qué pasa si aparece el ausente?
si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva de los bienes como tal, recobrará sus bienes en el estado que se encuentren, ¿verdad? Eso lo van a encontrar en el artículo 75. Y entonces, pues yo creo que ahí estaríamos en cuestiones de la ausencia. También otra de las razones muy comunes es porque la persona que, por ejemplo, yo me quisiera volver a casar y aparezco casada, tengo que declarar la ausencia. No necesariamente tienen que haber bienes, ¿verdad? Sino que tengo que declarar la ausencia para ponerle fin a ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, si no hay oposición, pues se iniciará el proceso de divorcio ordinario, ¿verdad? Porque como no está la otra persona, se da todo el proceso y ya con la declaratoria de ausencia, pues yo ya puedo ser libre, ¿verdad? Y poderme casar. También está sobre eso, ¿verdad? Eso lo vemos en el 77. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que el cónyuge o uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente, ¿verdad? Y no lo dijo, ¿verdad? En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente, ¿verdad? Él tiene que pedir la acción de nulidad o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente, desde que apareció, desde la fecha que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Entonces, eso es importante, como una cosa tiene mucha correlación la ausencia con la muerte presunta, ¿verdad? Entonces, yo espero que les haya gustado la clase. Fue un gusto poder compartir con ustedes y pues me imagino que ahí la licenciada... Excelente, Lick. Feliz noche. Gracias. Muy amable, licenciada. Gracias. Feliz noche. Muy amable, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que estén Muchas bien. gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Ya nos podemos retirar, Lick. Sí, ya, ahorita. Vaya. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.